¿Cómo está, mi amado hermano? La paz de mi Señor está en vuestros corazones. Bendito sea el nombre del Señor. Como dice su palabra, dice claramente que haga todo con amor. Dios habla hoy. Haga todo con amor. Por eso la palabra de Dios mismo nos ayuda. En 1 Corintios capítulo 16, verso 14, dice, todo hágalo con amor. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ponernos en cuenta con nuestro Padre Celestial para que Él sea hablando en nuestras vidas, Él sea tocando nuestras mentes, nuestro corazón, Él sea removiendo lo que tenga que remover, sacar lo que tenga que sacar de nuestras vidas. Así es, mi amado hermano. Gracias te damos, Señor, por este día maravilloso. Gracias porque tú eres bueno con nosotros, Señor, aún nosotros fallándote, aún nosotros siendo pecadores, Señor. Pero gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre bendito. Como tu palabra dice en Salmo capítulo 23, versículo 1 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Así es, Padre bendito, nada me faltará cuando estamos. Por eso también en el Salmo capítulo 91 dice claramente que habita en el abrigo del Altísimo, mora bajo la sombra omnipotente. Y así es, Padre amado, queremos morar en ese abrigo, queremos morar en esa sombra tuya, Señor. Gracias, Padre amado. Ayúdanos, protégenos, guárdanos, como dice tu palabra. Ayúdame, Jehová, Dios mío. Sálvame conforme a tu misericordia, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre bendito. Señor mío, gracias te damos por esta oportunidad que me has dado también, Señor, para estar delante de ti. Aún yo con fallas, con errores, Señor, perdóname todo pecado, toda ofensa. Perdóname, Señor, todas las cosas que haya dicho mal, Señor, que seas tú perdonándome, Señor, para poder leer tu palabra, Señor, para poder hacer tu voluntad, Señor. También te pido por aquellos hermanos, también por aquellos hermanos que están participando en el video. Seas tú, Señor, limpiando, seas tú tocando los corazones, seas tú, Señor, hablándonos, porque dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Así es, Padre bendito. Seas tú ayudándonos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Leemos lo que nos dice en San Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice claramente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos claramente que dice claramente, hagan todo con amor, claramente, como el Señor. Vemos claramente que Dios lo hizo con amor, entregando a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él entregó a su Hijo en la cruz. Así, mi amado hermano. Ninguno ni nadie podemos dar alguna vida por un amigo, no podemos, pero Jesús dio su vida por todos nosotros. Así es, mi amado hermano, como hoy precisamente hablamos del amor, hablamos de que dice Dios mismo, dice que todos tenemos que amarnos mutuamente, así como nos amamos mutuamente, también Dios nos ama. Pero dice, ¿cómo podemos no amar al hermano o tener odio con el hermano cuando las cosas vemos, pero las cosas de Dios no vemos? ¿Y cómo puede amar a Dios si no lo vemos? Aquel hermano que lo vemos le tenemos odio, le tenemos bronca, no lo podemos ver, le tenemos fastidio. Entonces, ¿qué? Al que lo podemos ver, no le tenemos amor. Al que le podemos ver. Y al que no podemos ver, ¿cómo le podemos tener amor? Si Dios es amor, mi amado hermano. Vemos claramente lo que nos dice en los libros de Hechos. Leemos como nos dice ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Respondiendo Pedro y apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Bendito sea el nombre del Señor. El Dios nuestro, Padre, levantó a Jesús, a quien vosotros mataste colgando en un madero o en la cruz. Por eso él dice claramente, decía que a quién le podemos hacer. Por eso dice, desciendo por cierto la cárcel, hemos hallado cerrado toda la seguridad y guardado en fuera el pie ante las puertas, mas cuando abrimos nadie hallamos dentro, porque ellos estaban presos, pero el Señor los sacó de ahí. Por eso dice, respondiendo Pedro y a los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios nuestro Padre levantó a Jesús, a quien vosotros lo colgaste en un madero, en una cruz, y ante Dios, y ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, del cual ha dado Dios a los que obedecen. Y ellos oyendo esto se enfurecieron y
querían matarlo. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerando de todo el pueblo, mandó que se sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, mira por vosotros lo que vayas a hacer respecto a estos hombres. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejad, pues que si estos consejos o estas obras es de la obra es la obra de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no lo podría destruir. No seas tal vez que hallando luchando contra Dios. Y convinieron con ellos, y llamándolos a los apóstoles, después de azotarles, le intimaron que no hablase en nombre de Jesús. Por eso dice claramente, respondiendo Pedro y el apóstol le dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, algunos dicen: ¿por qué predicas? Pero no es porque nosotros queremos hacer por nuestra propia voluntad, no, es por la voluntad de Dios. No es por nuestra propia voluntad, porque nuestra propia voluntad no lo hacemos, sino que pone el don es Dios para hacerlo. Eso quisiera que entienda, mi amado hermano, que no es porque nosotros queremos hacer, sino porque es el don de Dios, que nos pone en nuestra mente de hacer. Es el Espíritu que nos hace, nos motiva para hacerlo, nos motiva para seguir, lo motiva para hacer esto. No es porque lo queremos nosotros por nuestra inteligencia hacerlo, no. Es el don de Dios, mi amado hermano. Por eso dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay muchos que dicen: ¿por qué predicas? ¿Por qué lo haces esto? ¿Por qué no te pones a hacer otra cosa que solo esto? Es porque es el don de Dios, mi amado hermano. No es el don de uno, no es porque uno quiera hacerlo a su propia manera, no. Sino es que el don de Dios, que pone su Santo Espíritu que lo haga. Así es, mi amado hermano. Vemos claramente en los libros primera de Juan, capítulo 4, versículo 16, nos habla en lenguaje actual. Nos dice claramente: sabemos y creemos que Dios nos ama, porque Dios es amor. Cualquiera que ama a su hermano está íntimamente unido a Dios. Si en verdad amamos a los hermanos y vivimos como Jesucristo vivió en este mundo, no tendremos por qué tener miedo cuando Jesús venga para juzgar a todo el mundo. La persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor, no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguno tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. Por eso el Señor mismo da ese mandamiento: amar primeramente a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento es amar al prójimo, amar a tu hermano, amar a los que están alrededor tuyo. Dice la palabra mismo. Por eso dice, los dos primeros mandamientos son los más fuertes, lo más que tienes que hacer. Lo primero es amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo mandamiento es que ames a tu prójimo. La persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguno tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. Nosotros amamos a nuestro hermano porque Dios nos ama primero. Dice que en la palabra de Dios también dice que Él nos amó antes de la fundación, antes que ha hecho el mundo. Él nos amó, ya nos tenía en su presencia. Así es. Si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, somos unos mentirosos. Por eso la palabra misma nos dice que nos tenemos que amarnos mutuamente. Y si odiamos a uno, odiamos a otro, no conocemos a Dios y no tenemos a Dios en nuestro corazón. Solamente de labios hablamos de Dios, pero de corazón está lejos, dice el Señor. De corazón no está. Por eso dice: no te preocupes lo que entra a la boca, preocúpate lo que sale. ¿Qué tiene? Braveza, terquedad, odio, resentimiento, orgullo, braveza. También tienes idolatría, fornicación y adulterio, y también relaciones desordenadas, mi amado hermano. Por eso, asimismo, tiempos que nos odiamos unos a otros, somos unos mentirosos, porque si no amamos al hermano, ¿a quien podemos ver? Mucho menos podemos amar a Dios, a quien no podemos ver. Y Jesucristo nos dio este mandamiento: amen a Dios y ámense unos a otros. Gloria a Dios. Ahí está la palabra, mi amado hermano.
Por eso Él mismo dice claramente, amen a Dios y amen unos a otros. Ámense ustedes mismos unos a otros. No hay odio. No que el hermano es así, que el hermano es de acá. Nada. Tienes que tener amor. Si andas hablando de tu hermano, déjame decirte, mi hermano, que tienes un espíritu malo, mi amado hermano, porque no debe una persona odiar a otra persona cuando nosotros estamos en el camino. Sí, mi amado hermano, la palabra nos enseña claramente. Así es, mi amado hermano. Vemos como también nos dice, hagan todo con amor. También Dios habla hoy, en Nueva Traducción dice también, todo el que haga, hágalo con amor. Dice, todo lo que hagan, háganlo con amor. Y como vemos en Colosenses capítulo 3, versículo 14, dice, y sobre todo, ámense unos a otros porque el amor es el mejor lazo de unión. Ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo y el cuerpo de Cristo. Dejen que la paz de Cristo gobierne su corazón y sean agradecidos. Primera de Juan capítulo 4, versículo 16 dice, y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8, dice, sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitudes de pecados. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal y aférrense al bien. Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de su gloriosa riqueza, lo fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones, y que pido que arraigados, sentimentados en el amor. Arraigados y sentimentados en el amor. Vemos claramente en Efesios capítulo 3, versículo 16 y 17, dice, le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de su gloriosa riqueza, lo fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que arraigados y sentimentados en el amor. Bendito sea el nombre del Señor. Hay veces dice que las madres se olvidan de sus hijos, a lo menos dice, cuando dejaron de lactear se olvidan, pero el Señor dice que no se olvida, dice, mira. Es lo que dice en Isaías capítulo 49, versículo 15, versículo 16. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella olvidara, yo no te olvidaré. Grábate, lleva en las palmas de mis manos tu muro, siempre lo tengo presente. Bendito sea el nombre del Señor. Grande, maravilloso nuestro Padre Celestial, así es. Vamos a darle gracias por estas pequeñas palabras que nos ha dado nuestro Padre Celestial. Así es como la palabra nos dice, ama primeramente a Dios y ama al prójimo y ama a tu hermano, ama a todo lo que está alrededor tuyo. Así es como la palabra nos enseña. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas yo a Jehová miraré y esperaré al Dios de mi salvación, y el Dios mío me oirá. Bendito sea el nombre. Gracias, Padre amado, por estas palabras maravillosas que nos has puesto en nuestra mente, en nuestro corazón. Gracias, Señor. Ayúdanos a entender y a comprender. Danos sabiduría, ciencia y conocimiento de lo alto, Señor, para poder entender. Danos ese Santo Espíritu, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque eres bueno, Señor, con nosotros. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Vive Jehová. Hasta pronto, mi amado hermano. Dios te bendiga.